Ozono y salud. La salud al alcance de tus manos. Hola, deuda, las promesas son deuda. Como habíamos prometido que íbamos a hablar sobre la diabetes versus ozonoterapia. Justamente estamos aquí para estos minutos dedicárselo a esa enfermedad tan importante y que hay tantos pacientes a nivel del mundo y por supuesto en República Dominicana con esta enfermedad. Podríamos decir, una de las enfermedades del siglo. Nosotros tenemos una población de aproximadamente 12 millones de habitantes y podemos hablar que tenemos aproximadamente de 10 y quizá más de un 10% de la población de República Dominicana que padece este síndrome, que así que se puede definir. La diabetes es un grupo de entidades que conforman esta enfermedad, este síndrome. La diabetes es un trastorno fundamentalmente de ese órgano que tenemos nosotros, que tienen los seres vivos, es el páncreas, donde la capacidad del páncreas no es suficiente para producir cantidad y calidad de insulina para que la insulina pueda metabolizar las grasas, los carbohidratos, la proteína. Y por eso, entonces, al individuo tiende a dispararse los niveles de azúcar o los niveles de glicemia. Hablamos de un promedio de 60 a 100, que son los niveles normales, cuando el paciente está por encima de los 100, a los 110, ya nosotros podemos hablar de que este es un paciente que tiene el azúcar alta, como dicen en mi campo, como dicen en nuestro barrio, o es un paciente diabético. En la diabetes nosotros vamos a encontrar un gran número de sintomatología. En las aulas de la universidad a nosotros nos hablaban de poliuria, polidipsia y polifagia. Como ustedes están viendo aquí en pantalla, hablamos de que el paciente diabético va a presentar mucha sed y además la boca permanentemente seca. Va a haber debilidad y cansancio, va a haber un aumento del apetito, por eso hablamos de polifagia, y vamos a hablar de poliuria, ese individuo que tiene permanentemente deseo de hacer, no solamente deseo, sino que hace pipí. Y va a haber algo muy importante y que a veces tiende a confundir a los profesionales de la salud, que es la pérdida de peso sin causa aparente. Es decir, Pedro, Juan, María, Luisa empiezan a perder peso sin ninguna causa, aún teniendo ellos una polifagia, es decir, que come mucho, consume mucho, sin embargo, ese consumo no se revierte con un aumento de peso, sino de todo lo contrario. Vamos a encontrar que en estos pacientes va a haber una pérdida de peso sin causa aparente. Oigan muy bien, como nosotros decimos, sin causa aparente, porque la causa existe. ¿Por qué existe? Porque el paciente tiene esta enfermedad, que tiene un trastorno del metabolismo, y por eso es que él tiene esa pérdida de peso. Se puede acompañar con otros síntomas, pero estos 5 síntomas son los que más llaman la atención. Llama la atención porque el paciente se da cuenta y él mismo puede sospechar de que tiene esa enfermedad y puede sugerirle tener esa enfermedad y por ende
acudir a donde el facultativo para que el facultativo certifique que todos estos síntomas, mucha sed, los labios resecos, debilidad y cansancio, aumento del apetito, orina excesiva y la pérdida de peso sin justificación aparente, entonces el médico cuando va a la consulta del paciente, entonces va a decir, mira, lo que yo sospecho es que tú tienes diabetes. Entonces el médico, ¿qué va a hacer? Le va a enviar a hacer una serie de pruebas para determinar si estos síntomas concuerdan con la historia y entonces concuerdan con la forma de nosotros hacer el diagnóstico, que es haciéndole la historia clínica al paciente, ¿verdad? Vamos a hacer la historia clínica del paciente y le enviamos a hacer una serie de pruebas que son pruebas de laboratorio. Las que más conoce la persona son la glicemia, para determinar si los niveles de azúcar están elevados. Otra prueba que se le envía a hacer a los pacientes es la prueba de tolerancia a la glucosa. Es decir, el paciente en ayuna le dan a ingerir una cantidad de líquido azucarado y entonces le miden el azúcar cada cierto tiempo para determinar si el paciente tiene esta enfermedad. Y la prueba que más me gusta a mí para saber cómo están los niveles, cómo está funcionando en realidad el organismo del paciente es la hemoglobina glucosilada. Porque esta prueba yo considero que es una de las más completas porque me dice cómo ha estado los niveles de azúcar, cómo ha estado el organismo funcionando en los últimos 60 a 90 días. Por eso me gusta más que la prueba de la glicemia, y esa glicemia inclusive que los pacientes se la hacen permanentemente todos los días. Yo soy de los médicos que plantea que todo el que busca encuentra. No me gusta que mi paciente todos los días se estén pinchando para determinar cómo están sus niveles de azúcar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la diabetes, nosotros nos vamos a enfocar el tratamiento de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes insulino dependiente. No, nosotros vamos a tratar la diabetes desde el punto de vista cómo nosotros podemos tratar este mal con una alternativa que es la ozonioterapia. No vamos a hablar de los hipoglicemiantes, no vamos a hablar de la insulina, no vamos a hablar de qué tanto tipo de insulina, no vamos a ver cómo este paciente, otro tratamiento, es un tratamiento complementario, porque puede complementar a los tratamientos convencionales sin que haya complicaciones ni antagonismo de la ozonoterapia con los hipoglicemiantes orales o la insulina. Y me refiero a esa técnica que ha estado revolucionando la medicina en los últimos años. Me refiero a la ozonoterapia, que es una mezcla de dos gases, el oxígeno clínico, en una proporción del 95% y 5% de ozono. Esta la podemos utilizar por diferentes vías para tratar diferentes enfermedades, y dentro de esas enfermedades nosotros estamos hablando de la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. Nosotros podemos tratarla con ozonoterapias con efectos secundarios mínimamente, porque no compromete la vida del paciente, no importa las vías que están aprobadas por los. Nosotros le sacamos de 5 a 10 cc de sangre al paciente,
lo mezclamos con ozono y lo aplicamos por vía intramuscular, y esto nosotros vamos a conseguir una mejoría del sistema inmunológico del paciente y va a ayudar a que los niveles de azúcar en la sangre sean menores. También podemos utilizar los famosos sueritos ozonizados, un suerito de 100 cc o de 600 cc, como usted está viendo, y transfundírselo al paciente en 15 a 20 minutos, este suerito ozonizado. Y también podemos utilizar que son las insuflaciones rectales, que es donde nosotros utilizamos el ozono por vía rectal, que es una de las técnicas que el doctor Pei la desarrolló en el 45 y que los europeos la trajeron, los rusos la trajeron a Centroamérica, al Caribe, y Cuba la ha divulgado por el resto del mundo. Una técnica muy buena, la aplicamos dependiendo del peso del paciente, de 100 a 200 cc vía rectal, y estas técnicas son todas ambulatorias, es decir, que el paciente va al médico, va a donde el ozonoterapeuta, ya como el médico lo considere, ya sea diario o sea interdiario, y el paciente regresa después de la terapia a su casa, porque no hay que ingresar al paciente para esta técnica. Y también la que es la autohemoterapia mayor, que es donde nosotros le tomamos 100 cc de sangre al paciente y le aplicamos un 50%, 50 cc de ozono, y pasamos esta vía por la vía endovenosa. Son técnicas no producen efectos secundarios, son muy prácticas y se hacen ambulatorios. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos por esta vía. Ozono y salud. La salud al alcance de tus manos.